Queremos que esta serie sea una serie práctica, pero también que sea una serie profunda. La idea es hacernos preguntas que a veces dejamos de lado porque asumimos que ya tenemos las respuestas. También queremos corregir ideas que quizá hemos dado por ciertas, pero que en realidad no están bien fundamentadas o no vienen de la palabra del Señor. Empezamos a hablar la semana pasada algo fundamental. El único Dios. Un Dios que es uno, pero que se ha revelado en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Les animo a que ustedes, si no escucharon el mensaje de la semana pasada, creo que es un mensaje que deben escuchar varias veces para extraer las verdades que hay ahí. Y antes de entrar en los próximos mensajes a pasajes que vamos a abordar, pasajes como estamos acostumbrados expositivamente, hoy igualmente quiero que hagamos un viaje por la Biblia. Vamos a aclarar algunas preguntas, vamos a hacernos unas preguntas nuevas, vamos a responder cuestiones que parecen simples, pero que en realidad tienen mucha profundidad. Hermanos, cuando yo estaba haciendo este pasaje, yo aprendí mucho, de verdad. Entonces, yo les animo a que estén sumamente atentos. Queremos que estas verdades sean una base firme para todos, para que partamos de un mismo lugar y podamos avanzar a partir de aquí juntos en lo que viene en esta serie. Entonces, algunas cosas de las cuales voy a hablar ya las he compartido en algunos grupos, no con todos. Eso hace que yo tenga que abordar esas verdades para dejarlos a todos a un nivel. También algunos otros los he platicado de manera personal, así que yo lo haya platicado contigo o que yo lo haya hablado en tu grupo pequeño, no quiere decir que los otros grupos ya lo hayan hablado, ya lo hayamos abundado, e incluso siento que en los grupos, o si lo platiqué contigo, quizá no lo hice de la manera como puedo hacerlo hoy. Entonces, quiero que si ya conoces estos temas, los tomes como una oportunidad para reafirmarlos, para profundizar y ayudar a otros a hacer lo mismo, ¿ok? Entonces, hoy vamos a enfocarnos en algo que es muy clave. ¿Quién es el Espíritu Santo? Vamos a ver algunas de sus cualidades, algunos de sus atributos y también qué significa su título Espíritu Santo, porque vamos a ver que es más que un título. Y antes de orar, quiero que vayamos a Génesis capítulo 1 y vamos a leer los versículos 1 y 2. Fíjate lo que dice. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios, ¿qué? Se movía sobre la superficie de las aguas. Vamos a orar. Oh Dios, gracias por tu maravillosa bondad, por tu maravillosa presencia, por tu comunión, porque tú reinas. Señor, te pedimos que nos concedas la profundidad en nuestro entendimiento para comprender las verdades que hoy vamos a hablar. Son verdades que son sumamente prácticas y reveladoras a nuestro corazón de tu carácter, de tu amor, pero también de tu poder y de tu presencia para con nosotros. Señor, que tu Espíritu Santo obre poderosamente en nuestra mente y en nuestro corazón con convicción y con poder para vivir. Y de esa misma manera, Señor, ayúdame y capacítame
para compartir hoy tu palabra, que es verdadera. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, si hubiera una idea que yo quisiera dejar hoy clara, es que el Espíritu Santo no es una energía mística ni una influencia pasajera, sino Dios mismo, santo, personal y presente en cada creyente para transformar su vida a la imagen de Cristo. Como primer encabezado de hoy, vamos a ver, el Espíritu Santo es Dios. Dijimos que Dios es uno y tres. Uno en esencia, tres en persona. La tercera persona de la Trinidad ha recibido el título de Espíritu Santo. No estamos hablando, pues, de una fuerza vaga o una influencia impersonal, sino de una persona divina, hermanos. Así que vamos a desgranar esta afirmación. ¿Qué significa que Dios sea santo y qué significa que Dios sea espíritu? Si yo les preguntara hoy qué significa que Dios es santo y que Dios es espíritu, seguramente yo me encontraría con muchas sorpresas. Incluso algunos podríamos caer en cierta contradicción de esto. Así que Dios es santo. ¿Pero qué significa esto? Esto puede resultarnos algo familiar. Solemos asociar esta palabra santo con pureza o perfección moral. Y es cierto que Dios es perfectamente puro, pero la santidad bíblica implica mucho más que eso. De hecho, la palabra o la raíz hebrea de la cual se traduce la idea santo es kadosh, que transmite la idea de separación. O sea, Dios está apartado, es distinto, infinitamente por encima de todo lo creado. No es como nosotros, no piensa como nosotros, no actúa como nosotros, no necesita nada, no falla, no cambia. Es totalmente otro. Cuando Isaías tuvo la visión del Señor en el templo, que leí hace un momento, lo que fue más impactante no fue el amor del Señor, no sé si te fijaste, no fue su poder, fue su santidad. ¿Recuerdas el pasaje de Isaías? Dice que en el año que murió el rey Usías, él vio al Señor y lo vio de una majestad tan impresionante que lo primero que vio Isaías fue su inmundicia, fue su pecado, fue su perversidad, fue su suciedad. Hermanos, esta separación que desde luego conlleva pureza es abrumadora, sacude el alma. Es por eso que los serafines no cantaban amoroso, 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 sino santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. ¿Y cuál fue la reacción de Isaías entonces? Dice que cayó al suelo y clamó: ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios impuros. Hermanos, cuando uno se encuentra delante del santo Dios, no hay máscara que valga. Uno se ve tal como es, quebrado, impuro, completamente expuesto ante su perfección. Decir que Dios es santo no es simplemente afirmar que es bueno o correcto. Es decir, que está en una categoría apartada. Su gloria es moralmente perfecta y su presencia arde con una luz que consume todo lo que no es puro. Y sin embargo, lo más asombroso es esto:
ese Dios santo, quiere acercarse a nosotros y no lo hace rebajando su santidad, sino que nos eleva a nosotros por su gracia. Él no rebaja su santidad, nos purifica, nos transforma para que podamos habitar en su presencia. Conocer a Dios como santo no nos deja paralizados por el miedo, sino que nos lleva a una adoración real, porque nos deja asombrados. No, nos llena de un temor reverente, pero también de una gratitud profunda. Dios es santo. Pero Dios es espíritu. La Biblia en Juan 4:24 dice: Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Esto significa mucho más que alguien que no tiene cuerpo. En hebreo, la palabra ruaj, que se traduce como viento, soplo o aliento, es la que se usa para espíritu. Pero el ruaj no se refiere a algo débil. De hecho, la traducción ruaj es un sonido onomatopéyico. ¿Alguien sabe qué es una onomatopeya? Ajá, pum, ¿verdad? Eso es una onomatopeya. Cuando nosotros, un sonido que se deriva, o una palabra que se deriva de un sonido. Y el ruaj es eso. Por eso ruaj, ¿verdad? Pero insisto, no se refiere a algo débil o abstracto, sino es algo vivo, con fuerza y movimiento. De hecho, la Escritura nos muestra al Espíritu como el poder personal de Dios actuando en la historia. El poder personal de Dios actuando en la historia. No es una energía impersonal, no es una emoción intensa, hermanos. Es Dios mismo presente, obrando, creando, guiando, transformando. De hecho, cuando la Biblia dice que el Espíritu vino sobre Sansón o sobre alguno de los profetas, no está hablando de una experiencia subjetiva. Está hablando de una intervención claramente divina. Cuando el Espíritu se movía, como lo leímos en Génesis, sobre las aguas en la creación, del caos vino una forma. Cuando sopló en los huesos secos en Ezequiel, en esa visión, aquellos huesos revivieron. Cuando descendió en el Pentecostés sobre los discípulos, allí nació la iglesia con poder. Hermanos, el Espíritu es el aliento de Dios que irrumpe con autoridad, con vida, pero que también la quita. Isaías lo describe con unas imágenes impactantes. Mira lo que dice Isaías 59:19. Vendrá como torrente impetuoso, que el aliento, ruaj, del Señor impulsa. Isaías 47. Se seca la hierba, se marchita la flor, cuando el aliento, ruaj, del Señor sopla sobre ella. Hermano, el Espíritu no es una fuerza pasiva, ni una manifestación secundaria de Dios. Es Dios que actúa. Ruaj no habla solo de cómo Dios se manifiesta. O sea, no es una manifestación de algo de Dios,
sino es Dios mismo manifestándose y actuando. Es una persona divina obrando en el mundo con sabiduría, con poder y con autoridad. Y desde las primeras páginas del Antiguo Testamento, vemos que Dios se revela por medio de su Espíritu. No como una energía que emana de Él, o sea, como el ki. Pero, hermanos, desde las primeras páginas del Antiguo Testamento, vemos que Dios se revela también por medio de su Espíritu. Insisto, no como una energía que emana de Él, sino como una persona que tiene voluntad, poder y propósito. El Espíritu hace cosas con autoridad y lo hace con personalidad propia. Hablar del Espíritu Santo, entonces, es hablar de Dios mismo. Del Dios santo, glorioso, activo, personal, no una fuerza para invocar, sino una persona para reverenciar y obedecer. ¿Estamos tratando al Espíritu Santo como alguien que conocemos, adoramos y obedecemos? ¿O como una idea vaga que aparece solo en momentos especiales? En días pasados hablaba con una persona y esta persona me decía la experiencia que había tenido cuando leía la Biblia. Y es una persona nueva que va a consejería. Me decía, es que cuando empezamos a leer, dice, yo esa semana como que me traumé. Me dijo así, ¿por qué? Dijo, es que cuando comencé a leer la Biblia, dijo, yo sentía que cuando hacía cosas mal, sentía como si Dios me estuviera aconsejando, susurrando y me decía, estás haciendo las cosas mal. ¿No vas a hacer lo que quedamos? ¿Qué dijiste que ibas a hacer? Dice, yo como que me traumé. Yo le dije, no, eso es Dios, es su Espíritu. ¿Te ha pasado esto, hermano? Imagínate que cuando estás pecando, esa guía que sientes, que a veces meramente decimos, me estoy traumando. No es un trauma, es Dios, su Espíritu que está ahí. Hermano, con esta última parte del encabezado podemos pasar al segundo encabezado, la personalidad del Espíritu Santo. Hermano, porque el Espíritu es una persona, es alguien, no algo. ¿Ok? Si el primer punto fue que el Espíritu Santo es Dios mismo, santo, activo y presente, ahora necesitamos dar un paso más. El Espíritu no es una cosa que Dios utiliza, ni una especie de poder espiritual abstracto. Y quiero reafirmarlo con claridad. El Espíritu Santo es una persona divina. No es algo que sentimos, sino un alguien con quien nos relacionamos. ¿Por qué digo esto? Porque en muchos contextos evangélicos modernos es común encontrar confusión al respecto. Algunos piensan que el Espíritu Santo es como una paloma flotando en el aire. Otros lo reducen a una atmósfera emocional que se siente en ciertos momentos de la adoración, como ese escalofrío que recorre el cuerpo, ¿verdad? Y hay quienes lo asocian con una energía que debe ser activada para que descienda. Pero las Escrituras nos corrigen con claridad. El Espíritu no es un símbolo ni una sensación, es una persona. Y como toda persona, su presencia produce efectos. Son efectos reales y transformadores que impactan una atmósfera, eso es cierto. Y ya vamos a ir explorando poco a poco eso. Pero lo primero que debemos afirmar con convicción es esto: el Espíritu Santo es una persona. Hermano, no es una sensación entonces. No podemos comenzar con los efectos si no reconocemos
quién es el que está presente. Ahora bien, tal vez aquí hay algunos listillos que se estén preguntando. Si hace un momento dijimos que la palabra hebrea usada es el ruaj, que se traduce como viento, soplo, aliento, ¿cómo me dices ahora, Jorge, que se trata de una persona? Bueno, pongan atención a esto. ¿Ok? Pongan atención a esto. Las cualidades que definen a una persona van mucho más allá de tener un cuerpo físico. En términos generales, estas cualidades incluyen racionalidad. ¿Qué racionalidad? La capacidad de pensar, razonar y conocer. Voluntad. La capacidad de tomar decisiones, actuar con propósito. Voluntad. 3. Emocionalidad. O sea, la facultad de experimentar afectos y sentimientos. Racionalidad. La habilidad de relacionarse con otros. Conciencia moral. Un sentido interno de lo bueno y de lo malo. Para tener todas estas cualidades y otras más que vamos a ir viendo, se necesita vida. Se necesita ser alguien vivo. ¿Ok? Se necesita ser una persona consciente. Ahora, en cierto sentido, pues, no se necesita un cuerpo para ser una persona. Por ejemplo, en algunos encabezados periodísticos nosotros leemos frases como: se localiza a una persona sin vida. ¿Qué creen? Esto es algo no incorrecto como tal, porque hablar de antropología teológica, hermanos, es algo profundo, es inexacto, podemos decirlo. ¿Sí? Es inexacto. Lo correcto sería decir cuerpo sin vida, no persona sin vida. Porque una persona es alguien que está vivo. O sea, si nos vamos al sentido teológico, hablando exacto del ser humano, el ser humano sí tiene un cuerpo, pero su personalidad, cuando muere, el cuerpo queda en la tierra, pero su persona ya no queda aquí en la tierra. Su persona o va a la gloria o va al tormento. En el futuro, entonces, será resucitada y se volverá a unir a su cuerpo, ¿verdad? Hablando del ser humano. Pero en un sentido estricto, no se necesita ser una persona para tener estas cualidades. O sea, no se necesita, tener cuerpo para tener estas cualidades. Por eso el Espíritu Santo posee estas cualidades de persona y Dios posee estas cualidades de persona sin tener un cuerpo. Todo esto entonces nos ayuda a comprender, ¿verdad? Y afirmar que Dios no necesita un cuerpo, porque si nosotros dijéramos que necesita Dios un cuerpo, nosotros lo estaríamos limitando en su naturaleza. Nos estaríamos limitando a ser un humano. Y el Espíritu Santo, aunque es el ruaj, viento, soplo, aliento divino, posee plenamente las cualidades de una persona. Conoce, decide, ama, guía, intercede, se entristece, se relaciona. Así que no estamos hablando de una fuerza misteriosa que nos rodea. Estamos hablando de una persona divina que nos conoce y que actúa activamente en nuestra vida. Ahora que hemos visto quién es el Espíritu Santo en su ser divino, vamos a considerar estas manifestaciones personales en la Biblia. Por ejemplo, hermanos, no voy a abundar en ellas porque vamos a estar hablando de ellas, solamente voy a poner menos ejemplos. Lo que estoy haciendo en estos mensajes es poner una plataforma, ¿me explico? Para no tener yo que explicar muchos detalles en lo que vamos a ver en el futuro. Entonces, el Espíritu Santo habla, fíjense bien, Hechos 13:2. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo, ¿qué hace?
Hermanos, acá. ¿El Espíritu Santo qué hace? Dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces el Espíritu Santo dijo y llamó. ¿Ok? Siguiente, el Espíritu Santo intercede. Miren, ahora no puedo explicar todos los versículos, pero vean lo que estamos resaltando solamente. Y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Perdón. Ya me vieron, ya no puedo estornudar. El Espíritu Santo dice también nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede. ¿Sí te fijas? Ayuda, intercede. Así que no es el ki de Dios, ¿verdad? El siguiente, Romanos 15:30. El Espíritu ama. Les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesús. Fíjate la distinción. Les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se esfuercen juntamente conmigo. ¿Sí te fijas? El Espíritu Santo ama. Tiene los atributos de Dios. Es amor. Por el amor del Espíritu Santo. Siguiente. El Espíritu Santo puede ser entristecido. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Fuiste, dice, no entristezcan. El Espíritu Santo puede ser entristecido. El Espíritu Santo decide, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno a la voluntad de Él. ¿Te fijas cómo decide? Y finalmente guía. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hablará y les hará saber lo que habrá de venir. Algunos pueden decir, hermanos, Jorge, esto es solo en el Nuevo Testamento. Así que vamos a ver un solo pasaje, uno, que está recordando algunos sucesos relevantes para el pueblo de Israel, como la salida, la liberación de Egipto a través de Moisés y cómo anduvieron en el desierto. En el Antiguo Testamento, en Isaías 63, 7 al 14. Miren lo que dice, hermanos. Vamos a leer un poquito el contexto, fíjense. Las misericordias del Señor recordaré, las alabanzas del Señor, conforme a todo lo que nos ha otorgado el Señor, por su gran bondad hacia la casa de Israel, que les ha otorgado conforme a su compasión y conforme a la multitud de sus misericordias. Porque Él dijo, ciertamente ellos son mi pueblo, hijos que no engañarán, y Él fue su Salvador. En todas sus angustias Él estuvo afligido, y el ángel de su presencia los salvó. En su amor y en su compasión los redimió, los levantó y los sostuvo todos los días de antaño. Pero fíjate lo que continúa. Pero ellos se rebelaron y afligieron. ¿A quién afligieron? A su Santo Espíritu, o sea, al Santo Espíritu de Dios. Por lo cual Él, ¿quién? El Santo Espíritu se convirtió en su enemigo y peleó contra ellos. Entonces su pueblo se acordó de los días antiguos de Moisés. ¿Dónde está el que los sacó del mar con los pastores de su rebaño? ¿Dónde está el que puso su Santo Espíritu en medio de ellos? Hermanos, cuando ellos iban en el desierto, ¿quién crees que iba con ellos?
su Santo Espíritu. El que hizo que su glorioso brazo fuera a la derecha de Moisés. El que dividió las aguas delante de ellos para hacerse un hombre entero. El que los condujo por los abismos, como un caballo en el desierto, no tropezaron. Como a ganado que desciende al valle, el Espíritu del Señor les dio descanso. Así guiaste a tu pueblo para hacerte un nombre glorioso. Hermanos, el Espíritu Santo es central en toda la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y es tan central, no como el ki de Dios, sino como Dios mismo presente. El Señor estuvo con su pueblo, su Espíritu estuvo en medio de ellos, el pueblo se rebeló al Espíritu e incluso se convirtió en su enemigo y después les dio descanso. Estas no son simples ilustraciones, son acciones personales, propias de alguien con mente, con voluntad y con afecto. El Espíritu Santo, pues, no es una fuerza impersonal que se activa bajo ciertas condiciones espirituales, hermano. Es Dios mismo obrando en medio de su pueblo como persona divina, con autoridad, con intención y con propósito. Desde la creación hasta la consumación, el Espíritu Santo ha actuado con poder, con sabiduría y amor. Y no como una sombra de Dios, sino como Dios. Como alguien digno de obediencia, de reverencia y de comunión. Por eso no podemos tratarlo como una emoción que aparece en un momento de adoración intensa, ni como una energía que viene y se va según nuestro ambiente espiritual. Y esto nos lleva a una pregunta profunda para nuestra vida. ¿Nos relacionamos con el Espíritu como con una persona divina? ¿O simplemente esperamos sentir algo en ciertos momentos? Hermanos, no estamos llamados a manipular el Espíritu Santo como si estuviéramos en una serie de ficción de Avatar, donde se mueve el viento, el agua, sino que nosotros estamos llamados a caminar en comunión con una persona real que habita en nosotros. Él no se enciende con música, ni se apaga con distracciones. Él permanece, habla, consuela, guía, exhorta, santifica. Él está presente en lo cotidiano, en el sufrimiento, en la lucha contra el pecado, en la oración secreta y en el gozo cuando se comparte con los hermanos. Hermanos, reconocer al Espíritu como persona nos lleva a la humildad, a la obediencia y a la dependencia constante. Porque si el Espíritu Santo es Dios con nosotros, entonces nuestra vida no puede seguir igual. No lo invocamos como una fórmula, lo adoramos como a Dios. No lo usamos para nuestros fines. Nos rendimos a los suyos. Hermano, ¿cómo sería tu vida diaria si realmente vivieras consciente de que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, está contigo, hablándote, guiándote, amándote y santificándote? ¿Cómo cambiaría tu caminar cristiano si recordaras que el Espíritu Santo no solo está contigo, sino que habita como una persona en ti que ama, guía y consuela? Y si eso es verdad, y lo es, entonces no hay momento,
No hay lucha o circunstancia donde estemos solos. El Espíritu Santo es nuestro auxilio. Pero, ya que hemos visto pues que el Espíritu Santo es una persona, vamos a ver en tercer lugar que el Espíritu Santo también es un don. Es un don. Después de ver que el Espíritu Santo es Dios mismo, que es una persona y que actúa con poder, surge una pregunta sumamente crucial aquí. ¿Cómo el Espíritu llega a habitar en nosotros? Porque yo he estado haciendo referencia no solamente a que el Espíritu Santo está con nosotros, sino que está en nosotros. Nuevamente, contrario a lo que muchas corrientes afirman, la Biblia es sumamente clara cuando afirma que el Espíritu Santo no se recibe por una emoción, no se recibe por un esfuerzo humano o por tradición religiosa. El Espíritu Santo es un regalo que Dios concede a quienes creen en el Señor Jesucristo. No es algo que activamos, es alguien que Dios nos da. Dios promete darnos su Espíritu. Así que el Espíritu es un don prometido, es decir, un regalo de Dios. No es algo que se gana, ni algo que se provoca. Desde el Antiguo Testamento, Dios prometió que llegaría el día en que derramaría su Espíritu sobre su pueblo. Por ejemplo, Ezequiel, y pondré dentro de ustedes pondré dentro de ustedes mi espíritu. Y dice, y haré, Dios diciendo, y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Joel, y derramaré y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Esa promesa se cumplió con la venida de Cristo y la inauguración del nuevo pacto. El Espíritu ya no es para algunos pocos ungidos como en el Antiguo Testamento, sino para todos los que han sido reconciliados con Dios por medio de Jesús. Para todos aquellos que han confesado sus pecados ante Dios, que han reconocido su culpa y han entendido que solo Jesús puede salvarnos y limpiarnos. La pregunta de muchos puede ser, ¿y qué debo hacer entonces? ¿Cómo le hago para que el Espíritu Santo venga a mi vida? Bueno, la respuesta es que solo debes creer. Es decir, se recibe por fe, no por hacer algo. Cuando las personas le preguntaron a Pedro en el Pentecostés, ¿qué debemos hacer para ser salvas? Él les dijo claramente, mira, Hechos 2:38. Arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Y recibirán el don del Espíritu Santo. O sea, crean y el Espíritu Santo va a venir. El Espíritu Santo se recibe cuando respondemos con fe al Evangelio, cuando nos rendimos a Cristo en arrepentimiento. Entonces, no es un privilegio de cristianos avanzados. No es algo reservado para experiencias especiales. Es el regalo inicial y necesario de la vida nueva en Cristo. Mira lo que dice Efesios 1. En Él también ustedes,
después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Es decir, cuando tú creíste, lo que Dios te dio como garantía para tu salvación, para decirte, yo te voy a salvar, y esto garantiza que te voy a salvar, este adelanto, este enganche, es que te doy mi Espíritu Santo. Si tú has creído en el evangelio, si te has rendido a Jesús como tu Salvador y te has arrepentido, entonces, hermano, ya tienes al Espíritu Santo. Y obviamente, quienes no han confiado en Jesús ni se han arrepentido, aún están en sus pecados. Y por lo tanto, si alguien no tiene al Espíritu, es señal pues que no ha sido unido a Cristo por la fe. Por eso Pablo dijo en Romanos, si alguien no tiene al Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Cuando recibimos al Espíritu, no solo nos da poder o dirección, se nos da a Dios mismo. Él no viene a ofrecernos una herramienta espiritual, no es una vacuna contra el pecado, sino Él se da para nosotros y habita en nosotros. Él viene a morar en nosotros para guiarnos y transformarnos desde adentro. Y esa es la marca distintiva del verdadero cristiano. Ya no vive solo, sino acompañado, habitado, guiado por el Espíritu Santo. Y fíjate algo, el Espíritu Santo es quien nos convence de pecado y nos lleva a Cristo. Y esto lo vamos a ver profundamente en semanas, así que solamente lo voy a mencionar. El Espíritu, ahí vienen algunos textos, pero no los vamos a leer todos por tiempo. Pero el Espíritu Santo es quien nos convence de pecado. O sea, ¿sabes cómo nos somos convencidos de que estamos haciendo algo mal? Por el Espíritu Santo. Él nos convence de pecado, de justicia y de juicio, dice Juan, y nos lleva a Cristo porque nos hace ver la necesidad del Salvador. Pero no solamente eso, sino es quien nos regenera, nos hace nacer de nuevo. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino. Él es el que comienza la obra en nosotros, pero es el que la perfecciona. Así que, hermanos, todo esto no es algo que pasa desapercibido, sino es algo notorio, visible. Pon atención aquí a lo que voy a decir. Es aquí donde debemos recordar lo que vimos desde el principio. Ese espíritu que recibimos no es una energía blanda ni una fuerza difusa. Es el ruaj de Dios, el aliento impetuoso y santo que da vida, que sacude, que transforma y que ejecuta los propósitos eternos del Señor. El mismo Espíritu que se movía sobre las aguas de la creación, que descendió con poder sobre los profetas, que sacudió el templo con la santidad en Isaías, ahora vive dentro de nosotros si hemos creído en Jesús. Ese ruaj, ese soplo de vida poderoso, personal, no solo nos rodea, insisto, habita en nosotros. No es una visita ocasional, es Dios con nosotros y en nosotros. Y esto no es una metáfora poética, no es un poema, es una realidad espiritual. Fue lo que sucedió en Hechos 2 cuando el Espíritu Santo vino sobre los que estaban reunidos y comenzó la iglesia y la capacitó para su misión. Así que el Espíritu Santo de Dios, del Dios vivo, personal, soberano y activo, obrando,
en nosotros debe ser visible. Hermano, ¿crees que si tú y yo tenemos al Espíritu Santo, a ese Ruaj, debemos permanecer igual? ¿Crees que debemos permanecer pasivos? ¿Crees que nuestras pasiones son más poderosas que Él? Hermano, ¿crees que nuestras pasiones pecaminosas son más poderosas que aquel que formó el mundo? Pregunta. ¿Crees que nuestro carácter es más fuerte que Él? ¿Crees que nuestro pecado puede mantenerse firme ante su poder? Por eso es tan grave cuando reducimos el espíritu a un mero símbolo, a una emoción pasajera o a una manifestación externa. El Espíritu Santo es el don más grande que un pecador puede recibir. Dios mismo, viniendo con su poder, con su autoridad, con su voluntad, a habitar en ti y habitar en mí. ¿Cómo podríamos tratar eso a la ligera? ¿Cómo podríamos menospreciar al Espíritu Santo, nuestro consolador fiel, que nos acompaña y nos transforma? Como reflexión final, hermanos, en este mensaje hemos visto que el Espíritu Santo, pues, no es una fuerza impersonal, ni una experiencia emocional, sino Dios mismo, santo, eterno, activo y personal. Él es la tercera persona de la Trinidad, plenamente Dios, que actúa con voluntad, poder, sabiduría y amor, desde la creación, y lo hace hasta el fin. Y lo vemos actuar en la Escritura, y ahora habita en los creyentes. El Padre lo ha dado a aquellos que han confiado en Cristo, porque esa ha sido su promesa. Lo maravilloso es que el Padre nos da su Espíritu para que podamos reconocer y adorar a Jesús, para que podamos reconocerlo como el Señor, porque ¿sabes qué hace? Conocer al Espíritu como persona transforma nuestra relación con Él. Esto quiere decir que no lo usamos, sino que nos rendimos a Él para servir y exaltar a Cristo. Porque cuando tú obedeces al Espíritu Santo, hermano, tú estás glorificando a Cristo. Tú te estás comportando como Cristo. Tú estás viviendo y encarnando a Cristo. Esta es la función del Espíritu Santo. No porque Jesús sea más que el Espíritu Santo, sino porque en su rol esa es su misión. Último versículo, Juan 16:14. Dijo Jesús: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Hermanos, el Padre ha hecho de Jesús nuestro Señor y Salvador, y ha dado su Espíritu Santo para capacitarnos, para transformarnos y así poder glorificar a Jesús, y para que nosotros podamos ser como Jesús. Este es precisamente el rol del Espíritu Santo. Así que hoy rindámonos al Señor, reconozcamos nuestros pecados y roguemos al Padre que nos dé su Espíritu Santo, si es que aún no lo hemos hecho. Confía en el Señor para el perdón de tus pecados, porque cuando tú hagas eso, Él va a dar su Espíritu Santo con el mismo poder con el que Él creó, con toda su voluntad dentro de ti, con todo su poder va a venir para guiarte, sostenerte. Y si tú y yo
ya hemos creído al Evangelio y nos hemos rendido a Jesús, debemos orar por vivir de manera dependiente y sensible a su guía. Debemos pedir al Padre que su poder sea tan transformador como lo fue en la creación y fomentar una comunión diaria y viva con Él. Él es el Ruaj, el soplo divino, poderoso y personal. ¿Cómo podríamos tratarlo con ligereza? ¿Cómo podríamos menospreciarlo? ¿Cómo podríamos hacerlo? Hermano, Dios ha dado su Espíritu poderoso, vivo. Dios mismo, para sostenerte, fortalecerte, transformarte y cumplir sus propósitos y sus promesas en ti. Así que yo te animo a que no tomes estos mensajes a la ligera, sino que confiemos en el Señor y nos aferremos a Él y clamemos al Señor para que nos enseñe a vivir bajo la guía y el poder de su Espíritu Santo. ¿Ok? Vamos a orar. Señor, tú eres bueno. Tú sostienes nuestra vida, sostienes nuestro corazón. Has dado tu Espíritu Santo para que nos guarde, para que nos sostenga. Pero por ignorancia, Señor, hemos vivido menospreciando a tu misma presencia en nosotros. Así que primeramente, Padre, te pedimos perdón, porque hemos menospreciado el regalo más glorioso que nos has dado, tu Espíritu Santo. Y Espíritu Santo, te pedimos perdón, porque hemos visto que podemos entristecerte. Así que Dios, aviva tu obra en nosotros. Ayúdanos, Dios, para que podamos vivir dependiendo de tu poder, dependiendo de tu gracia y de tu amor por nosotros. Perdónanos porque no lo hemos hecho. Te hemos reducido a tan poco, te hemos menospreciado. Así que, Señor, sustenta nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús.